¿Cómo puede un partido político en México blindarse contra los sobornos y las intimidaciones mediante el uso de la fuerza que ocupan los carteles? Por cierto, si usted es mexicano, deje de usar ocupar por usar. No son sinónimos. O necesitar, o emplear, o aplicar. Son otras palabras. Si a todo le dicen ocupa, están descargando, no solo están destrozando el idioma y supersimplificándolo, por lo tanto, evitando la precisión que es siempre conveniente en el momento que uno se comunica. Más vale ser preciso, deciso y conciso que profuso, confuso y difuso. Pero además están consiguiendo que el resto del mundo no les entienda. Es que yo ocupo unos tenis. ¿Cómo haces eso? Yo ocupo unos zapatos. ¿Cómo los ocupas? ¿Es una labor de ocupación militar? ¿Vienes con tus soldaditos o cómo? Ah, no es que los necesito. Pues entonces se dice se necesito. Güey. Entonces, bueno. Frente al uso de la fuerza de los cárteles, frente al uso de la intimidación, frente al dinero, un partido político es enormemente lábil. Un grupo de personas honestas, dispuestas a expedir leyes como la de la despenalización de las drogas, y dispuestas a dar órdenes arriesgadas con un grupo de personas en el que puedan confiar para que les guarden la vida, pueden hacer mucho. Y también pueden utilizar, que no ocupar, los servicios de personas que tienen experiencia en el terreno bélico para diseñar formas razonables y adecuadas de confrontar el poder militar de los cárteles, cosa que Calderón nunca hizo. Calderón siempre pensó que, pues, yo le digo al ejército que lo haga y ellos van y lo hacen. Y mandó un ejército peor preparado, peor armado y peor motivado que los cárteles a combatir a los cárteles. Hijo mío, estás haciendo exactamente lo mismo que hizo Rusia en Ucrania. Mandar un ejército peor armado, peor preparado y peor motivado a enfrentarse a gente que está defendiendo su casa. Entonces, es posible, yo creo que sí es absolutamente posible, pero hay que hacerlo y hay que tener la decisión de hacerlo y la decisión de arriesgarse. Yo el otro día veía una entrevista con Zelensky que le decían, bueno, pues usted está consciente que lo están tratando de matar todos los días, ¿verdad? Y Zelensky, pues sí, es que si pienso en eso, ya no pienso en lo que tengo que pensar, que es en la guerra, en el cuidado de los civiles, en el cuidado de los heridos, en la reconstrucción de aquello que va pasando, destruyendo Rusia y nosotros venimos atrás reconstruyendo, etcétera. Entonces, dice, yo confío en mis guardaespaldas, confío en la gente que se está dispuesta a jugarse la vida por mí y tengo que hacerlo así porque si no, no pensaría yo en otra cosa. Y es lo que pasa con la gente que asume posiciones y decisiones como hombre de Estado que pueden resultar enormemente significativas. Cuando tienes un presidente que no quiere hacer nada significativo, salvo inflar su imagen narcisista y prepararse para retirarse entre aplausos de la multitud, no vas a conseguir nada.